El principal beneficio del kiwi deriva de su excelente perfil nutricional. Tiene pocas calorías, no tiene mucho azúcar y su índice glucémico es bajo, es decir, que se puede utilizar en personas con diabetes. Tiene vitaminas, sobre todo la vitamina C, pero también vitamina E, vitamina K y la vitamina B9, que es el folato, el ácido fólico. En cuanto a la vitamina C, por ejemplo, 100 gramos de kiwi tiene el doble de vitamina C que 100 gramos de naranja, para que nos hagamos una idea. También tienen minerales que son importantes, como el cobre, el potasio y el magnesio. Tiene un buen componente en fibra, tanto soluble como insoluble, y tiene antioxidantes, los que suelen estar en las plantas. Ya he comentado la vitamina C y también la vitamina E, pero también tiene polifenoles y carotenoides como la luteína, la zeaxantina, el betacaroteno, que ya hemos comentado en otros vídeos que eran muy importantes en diversos aspectos para la salud. Beneficios para nuestra inmunidad. Potencia nuestra inmunidad por su contenido en antioxidantes que hemos comentado antes, sobre todo la vitamina C, que es de las frutas que más contiene, y esto neutralizará el efecto del estrés oxidativo, de los radicales libres. Esto tiene un efecto protector a nivel de inflamación, pero también a nivel de enfermedades en general. Y precisamente de este beneficio para nuestra inmunidad se derivan los otros beneficios que vamos a comentar. Beneficios para la salud digestiva. Es conocido que el kiwi se recomienda para el estreñimiento, la constipación, porque tiene un elevado contenido en fibra, tanto insoluble como soluble, que retiene agua, y esto mejora la consistencia de las heces y favorece el tránsito intestinal, es decir, el movimiento a través de los intestinos, y también es beneficioso para la microbiota por su composición. Esto se ha investigado, se ha estudiado, a veces se han comparado el kiwi con otro tipo de tratamientos y se ha visto que obtenías un buen resultado con no muchos efectos adversos. Normalmente lo que recomendaban era 2 kiwis al día en estos tipos de estudios. Más tampoco se recomienda porque quizá tendrías un exceso de vitaminas o minerales que tampoco es beneficioso, y siempre es interesante variar. Pero se podría consumir, si no tienes ninguna contraindicación, 1 o 2 kiwis al día. Beneficios para la presión arterial. El kiwi te ayuda a controlar la presión arterial por su contenido en potasio, pero también en magnesio, de forma que favorecerá que esta presión arterial esté más controlada, aparte de los cambios en estilo de vida que tengas que hacer. Esto es beneficioso porque ya sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como infartos en el corazón o problemas cerebrovasculares como hemorragias cerebrales o infartos cerebrales. Beneficioso para la diabetes porque tiene pocas calorías y poco azúcar en comparación con otras frutas. Además tiene elevado contenido en fibra soluble e insoluble, y esto favorecerá que el índice glucémico, la carga glucémica, sea más baja, de forma que se normalizará más el nivel de glucosa en la sangre. Es decir, que es beneficioso y recomendable introducirlo en la alimentación del diabético, por supuesto, dentro de un estilo de vida saludable y comentándolo con el equipo o el profesional de la salud que lleve tu diabetes. Beneficioso para la obesidad y el sobrepeso. Por su elevado contenido en fibra, contribuye a que tengas una mayor sensación de saciedad, y esto favorece que controles la ingesta de alimentos, de forma que ayudará a que controles mejor el peso, combinado con un cambio de estilo de vida, la alimentación en general y también con la actividad física. Beneficioso para controlar el colesterol. En general, los alimentos que son ricos en fibra ayudan a regular el nivel de colesterol en la sangre. Y el kiwi, como es de los que tienen más fibra, tanto soluble como insoluble, nos ayudará en este sentido. Normalmente lo que hacen es disminuir el nivel de LDL colesterol, que es el que llaman, entre comillas, colesterol malo. Beneficioso para nuestra salud cardiovascular. Por una parte, por las propiedades o beneficios que hemos comentado antes, de ayudar a normalizar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en la sangre, a controlar el peso, pero por otra parte también tiene efectos de disminución de la agregación plaquetar. Las plaquetas son un tipo de células sanguíneas que son los que contribuyen a formar los coágulos o contribuyen a formar las placas de ateroma. Estas placas que se forman en las arterias y con el tiempo pueden obstruir y dar problemas del corazón, incluso problemas cerebrovasculares. Esto disminuiría con el consumo de kiwis. En general, esto
es un beneficio que producen múltiples frutas, pero el kiwi es una fruta especialmente beneficiosa en este sentido. Beneficios para los ojos. Estos beneficios oculares se deben al contenido que tienen carotenoides, la luteína, zeaxantina, los betacarotenos, porque estos son precursores de la vitamina A, que es importante a nivel ocular. Y esto puede prevenir cambios que se producen con la edad, como las cataratas y otros tipos de problemas que pueden venir conforme vamos envejeciendo, pero también por un problema que se llama degeneración macular senil. Esto ayuda a prevenirlo o al menos a retrasarlo. Beneficios respiratorios. Se ha visto que en algunos pacientes que tenían asma con sibilancias, es decir, con pitidos al respirar y problemas respiratorios de este tipo, disminuían o mejoraban con el consumo de kiwis. Y esto se ha atribuido al contenido en vitamina C principalmente, pero también al contenido en vitamina E. Beneficios para la piel. Esto se debe en parte a su elevado contenido en vitamina C, y la vitamina C sabemos que interviene en la producción de colágeno en el organismo. Y esto es fundamental en el tejido conectivo, es decir, el tejido que sirve de armazón a todo nuestro cuerpo, pero también está en la piel. Es muy importante porque esta disminución de colágeno en la piel contribuye a las arrugas y a que se envejezca esta piel. Es decir, que si consumimos kiwi tendremos un buen aporte de vitamina C que ayudará a nuestra salud cutánea, a la salud de nuestra piel. Y por otra parte está el contenido en vitamina E que ayuda a protegernos del daño que produce el sol. Beneficios para los huesos. También se considera que podría ser beneficioso para los huesos por su contenido rico en cobre, que es importante para el crecimiento de los huesos, pero también por el contenido en magnesio, en folato y por supuesto por la vitamina C, que también interviene en la formación de colágeno y también es importante para los huesos. El kiwi tiene sus riesgos, sus efectos adversos. En primer lugar, que te siente mal como cualquier otro alimento. A veces tenemos algún tipo de intolerancia que no sabemos exactamente por qué, y si te sienta mal habrá que eliminarlo de la alimentación y utilizar otro tipo de frutas. Puede haber también reacciones propiamente alérgicas, que empiecen con sensación de quemazón en la boca, a veces con dificultad al tragar, hinchazón, una erupción cutánea, una urticaria, incluso dificultad respiratoria, y se han descrito algún caso de anafilaxia, que quiere decir reacción alérgica grave. En estos casos está claro que no puedes consumir el kiwi. Después, si tienes cálculos de oxalato cálcico, es decir, este tipo de piedras en el riñón, habría que ir con cuidado con el consumo de kiwi porque tiene un componente de oxalato que podría predisponer a que hicieras más piedras en el riñón. O sea que en estos casos habría que consultar y habría que ser prudente. Después, en personas que tienen problemas de tipo digestivo, a veces pueden tener exacerbación de este tipo de problemas. Yo lo he visto en alguna persona que tiene síndrome de el intestino irritable o algún otro problema o enfermedad del aparato digestivo, que hay situaciones en las que les sienta mal. Es decir, tienen como una intolerancia a la fruta por su elevado contenido en fibra. En este caso, pues habrá que moderarlo o consultar con el especialista o con el médico o ir con cuidado con el kiwi. En el caso de que tengas una enfermedad renal crónica importante, tendrías que consultar con el nefrólogo por el contenido de potasio, que a veces aumenta en este tipo de enfermedades el potasio en sangre, y el kiwi es una fuente de potasio y si consumes en exceso podría haber algún tipo de problema. O sea que esto mejor consultarlo, el tema de la dieta y de la alimentación en estos casos. Y en el caso de embarazadas, aquí en principio el consumo habitual de vez en cuando en la alimentación no tiene que dar ningún problema, pero siempre es prudente en el caso de embarazo el tema de la alimentación, consultarlo con la comadrona o con el médico según las circunstancias. Interacciones con medicamentos. No hay tampoco definidas unas interacciones que pueda haber. Quizá habría que ir con más prudencia con medicamentos que puedan aumentar el potasio en sangre, porque el kiwi, si lo comes de forma abundante, también podría aumentar el potasio y entonces haber una interacción en el sentido que se produzca una hiperpotasemia, una elevación de potasio en sangre, y esto no es bueno. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, fármacos para la presión arterial como los IECA, por ejemplo el enalapril, el captopril, el lisinopril, o los ARA2 como el losartán o el valsartán, fármacos
similares, también los betabloqueantes y algunos diuréticos que son ahorradores de potasio. Hay otros medicamentos, pero estos suelen ser los que más se usan y habría que ir con un poco de prudencia, sobre todo si es un consumo muy elevado de kiwi. Y por otra parte, también se comenta la posibilidad de que interaccione con anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol. Esto se debe a su contenido en vitamina K, que hace que disminuya un poco la agregación plaquetar. Es lo que hemos comentado antes, que podría ser beneficioso a nivel cardiovascular. Pero, claro, si ya estás tomando anticoagulantes, se podría potenciar un poco el efecto. Normalmente, si el consumo es el habitual, no tendría que haber problemas, pero habría que consultar. No estaría de más comentar el tema de la dieta con el especialista. Y por otra parte, si te has de someter a una intervención quirúrgica, quizá sea prudente, pues 1 semana, 2 semanas antes, dejar de consumir el kiwi. Es otra cuestión que también se comenta. ¿Cómo se consume el kiwi? Se recomienda consumirlo crudo para obtener el máximo beneficio. Se puede cortar por la mitad y con una cucharilla ir comiendo la parte interior, o se puede pelar, cortar a trocitos y poner en alguna ensalada o en algún otro tipo de plato. ¿Cuántos kiwis consumir al día? Se pueden consumir 1 o 2 al día, aunque lo más recomendable es variar el tipo de fruta que vas consumiendo, a no ser que tengas algún problema particular y el médico te recomiende que consumas 1 o 2 kiwis al día por problemas de estreñimiento u otro tipo de enfermedad que puedas tener. Por supuesto, hay que valorarlo con el médico, con la enfermera o con el nutricionista si tienes algún tipo de posible enfermedad o posible contraindicación o algún tipo de fármaco, o si estás embarazada o dando lactancia. Siempre es recomendable consultar por si acaso y tener un control de la dieta. Una pregunta que se hace es si se puede consumir con la piel el kiwi. Y sí, es comestible y hay personas que consumen el kiwi entero, incluyendo la piel. Tiene la ventaja de que consumen más fibra, más vitamina C, más vitamina E y más antioxidantes. El problema es que tiene esta consistencia aterciopelada que es desagradable para muchas personas y a veces puede irritar el interior de la boca. Si está muy maduro el kiwi tendría menos problemas de este tipo, pero aún así suele ser desagradable. Yo personalmente no lo he consumido nunca de esta manera. Por supuesto, si estás embarazada no lo recomendaría porque siempre puede ser que se acumulen sustancias tóxicas en la superficie de pesticidas o haya algún tipo de bacteria y que pueda ser perjudicial. Pero en principio la piel del kiwi es comestible. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les pueda interesar este tema y te dejo aquí otros vídeos sobre alimentos, suplementos, plantas y otros temas de salud que pueden ser interesantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.